Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Poner en Valor Hacedores Teatrales. Soy Fernando Montanares, director de programación del Centro MB2, y el día de hoy, junto a María Imperio Robles, estaremos entrevistando a Carolina Cortés de Colectivo Teatral La Rueca, a quien le damos la bienvenida a este cuarto programa de la segunda temporada de nuestra iniciativa. Bienvenida, Carolina. ¿Estás con el micrófono apagado? Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están viendo acá. Bueno, agradezco la invitación del Centro MB2 en esta iniciativa bastante importante, creo yo, para ir resaltando, ¿cierto? Y rescatando a aquellas personas que en alguna vez hicieron teatro o hacen teatro todavía y han ido quedando un poco en el olvido. Gracias. Bueno, bienvenida Carolina y por supuesto la trayectoria de Teatro La Rueca es fundamental en la historia del teatro de Arica en los últimos 60 años, o sea, si lo pensamos desde el inicio del teatro universitario que hubo acá y el paso al teatro contemporáneo desde el 2000 en adelante, por supuesto las iniciativas que ustedes han hecho con el teatro en la población y no solo allí, sino que con sus creaciones es importante poder resaltarlos. Por lo tanto, el día de hoy María Imperio conducirá esta entrevista. Yo voy a volver en un momento más con los comentarios de Facebook, así que les dejo juntas para que puedan conversar. Éxito y gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. Carolina, Carolina Cortés Silva. ¿Tú naciste acá en Arica? No, yo soy de Santiago. Yo nací en Santiago y llegué aproximadamente a los 20 años acá a Arica. Mi familia paterna, mi padre, mi abuelo son de Utah. Entonces sí tenía una conexión. Nunca había visitado Arica antes de los 20 años, pero fue un reencuentro, ¿cierto?, con la ancestralidad. Eh, y la verdad es que yo me siento ariqueña, ya, si bien yo no nací acá y pasé casi la mitad de mi vida en Santiago, yo me siento súper ariqueña, tengo cara de ariqueña, entonces la verdad es que soy como una ariqueña bien de corazón. Ah, pero tus padres, como dijiste, eran de Sí, Utah. sí, mi abuela paterna y, es de Utah, ¿cierto? Mi padre nació acá en Arica y mi abuelo paterno llegó en los años 20, 30 a Arica como trabajador ferroviario. Y así hemos ido haciendo esta Arica pluricultural. Claro. Tú de profesión eres profesora de Historia y Geografía, ¿cierto? ¿Estudiaste allá en Santiago? No, yo soy de profesión profesora de Historia y Geografía, pero estudié acá en Arica, estudié en la Universidad de Trapacá. Sí, ¿Ya? estudié filosofía en Santiago en el ex pedagógico, UNCE, pero no terminé la carrera ya. Luego me vine para acá y acá sí comencé mis estudios de pedagogía en historia y geografía y terminé. Ya. ¿Y cuál es tu relación? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo comienza esta interiorización con la cultura, con el arte, Carolina? Mira, bueno, desde niña yo era una persona muy alejada a todo lo que tenga que ver con el arte. Nunca nada, o sea, nada en mi vida Ya. estaba relacionado con el arte. Puesto que en realidad mi madre quería que yo fuera abogada y la verdad es que fomentaba mucho el estudio bien dogmático. Pero cuando yo crecí, ¿cierto? Ya me puse a pelear, me puse a pelear con un músico, con un estudiante de pedagogía en música, y él hacía teatro, entonces yo iba a ver las obras que él hacía, que a donde él actuaba, entonces yo era una chica bastante tímida, y cuando entré al pedagógico, ahí había una compañía, la compañía Esperpento, ya que era dirigida por el dramaturgo Sergio Guzmán. Entonces yo había un casting, yo fui a probarme y quedé. Al parecer tenía algunas condiciones y quedé y terminé siendo la primera actriz de la compañía, hicimos un par de giras y así empieza este coqueteo con el teatro. El teatro, desde mi perspectiva, yo siempre lo he visto como una herramienta bastante social y política, porque yo soy muy social y muy política también.
Entonces, cuando yo me instalo en esta área teatral, me instalo desde esa perspectiva, ya tratar de involucrarme desde otra manera hacia el ámbito político y social, y considero el teatro una plataforma para aquello. Entonces, entro a esta compañía, y luego una compañera de la misma compañía me invita a formar parte de otra compañía también en Santiago, en la Quinta Normal. Entonces ya no estaba en una compañía, estaban dos. Y bueno, así empecé a hacer obras en Santiago, qué sé yo. De hecho, algunos de la compañía Esperpento formaron parte de la Dama Brava, ¿cierto? Y compañías súper grandes en Santiago. La gran mayoría de las personas que componían el Esperpento eran estudiantes de música, ¿ya? Y bueno, hoy día son como bien connotados artistas de allá, pues, pero mis primeros compañeros de teatro. Y ahí en con Sergio Guzmán hicieron A la conquista de las Indias, esa era una de las obras que montaron. Esa fue, sí, una de las obras que montamos fue esa, A la conquista de las Indias, que fue una obra, era súper loca, el profesor, bueno, él es dramaturgo de una obra que fue muy famosa por allá por los años 90, que se llamaba Frida, si hubiera muerto antes de conocerte, que era protagonizada por Los Venegas, la señora Mónica, no sé cuánto, no, Mónica Godoy. Mónica Garra Ella, Carrasco, Mónica Carrasco. Ella era la Frida. Bueno, él era el dramaturgo que dirigía la compañía donde yo estaba, y creó esta obra. En realidad la creó un poco pensando en mi forma de ser, ya, porque se trataba de una bruja, él le decía bruja machi, ya, de una bruja machi, que tenía harto carácter, tenía una hija, ¿cierto? Como que quería echar a los españoles, y era todo una sátira que después yo la volví a escribir acordándome un poco, muchos años después, y la estrenamos algo con la idea, pero no era igual, ya bastante parecida, pero no era igual a Canarica con la Rueca. Y él tenía un humor bien especial, y nos fue súper bien. Fuimos en una gira a Valparaíso, que hicieron algunos concursos de teatro universitario, y eso fueron como mis primeras experiencias viajando, haciendo teatro. Y claro, de ahí yo me enamoré de esto y seguí. La última obra que yo hice habrá sido por ahí por el año 2008, y después ya con La Rueca, que no es una compañía de teatro, a todo esto es un colectivo cultural. Nos hemos dedicado más a la gestión, pero muy vinculada al teatro, porque nosotros partimos eh, haciendo teatro. ¿Y cómo partió La Rueca? Este colectivo Ya. que Bueno, aunaba a muchas personas, ¿no? Varias disciplinas. Sí. Siempre fue multidisciplinario, y en realidad, bueno, parte el año 2001. De hecho, este año nosotros estamos cumpliendo 20 años. ¡Wow! Sí, 20 años. Que 20 años no es nada. Sí, el año 1997 yo conocí a César Estrada, el Pepa, mi gran amigo, y él me invita, ¿cierto?, a formar parte de una colectividad. Ya me invita a mí y a varios amigos de él relacionados al mundo del teatro. Carlos García, que hoy día es mi compañero de la vida. Judith, que es la señora de César. Estaba Evelyn Matamoros, Juan Pedro, que hoy día es Juan Pedro Silva, Montespinales, que hoy día vive en Bolivia hace 11 años, pero ya se viene ya lo mandamos a buscar. Esos somos, digamos, quienes fundamos La Rueca, con objetivos bastante claros y bastante específicos, que tenían que ver principalmente con un objetivo relacionado al teatro social, ¿ya? De poder llegar a los barrios y a los niños y a las niñas, ¿ya? De una u otra manera, el César, cuando se plantea esto, se plantea evidenciar las inequidades y las injusticias que ocurren, ¿cierto? Y también nos planteamos
poder llegar, pero no como teatro callejero. Nunca en el ideario colectivo que teníamos nosotros estuvo presente el teatro callejero. Nosotros hacíamos teatro en la calle, con las mismas condiciones de un teatro, pero en la calle. Ya, de hecho, uno de nuestros proyectos se llamaba A la calle las butacas, porque nosotros queríamos entregarle a la comunidad, a la periferia, o a las personas que no podían tomar un colectivo, una micro, ir al municipal o a otro centro donde se pudiera hacer teatro, entregarle en su barrio las mismas condiciones que ellos pudiesen encontrar en un teatro. Con sillas, ¿cierto? Con la caja negra, iluminación. Esa siempre fue nuestra gran motivación. ¿Ya? Y así nace nuestro colectivo, que bueno, ya lleva 20 años, como te digo. ¿Y el centro de operaciones es tu casa? ¿O era tu casa? Bueno, parte del centro de operaciones en una casa que arrendábamos por allá por el año 2001 hasta como el 2003 más o menos, en la Juan Noé. Entonces ahí vivíamos, el César, vivía yo, vivía Andrés, Judith y Evelyn. Pero, sí. Entonces nos juntábamos ahí. Ahí hicimos nuestros primeros ensayos. De hecho, era una casa que no tenía muebles, que solo tenía un espejo grande, ¿sí? Solamente tenía piezas y un espacio grande que estaba hecha para hacer teatro porque no tenía divisiones y solo tenía espejos, donde nosotros hacíamos nuestros talleres y nos autoeducábamos, porque ninguno de nosotros tenía una educación formal en el teatro, éramos todos bien autodidactas, ¿ya? Y bueno, yo había participado, qué sé yo, de algunos talleres en Santiago, en el Facetas, con el mismo profesor Sergio Guzmán, pero formación formal ninguno de nosotros la tenía, y acá en Arica, desde lo que yo recuerdo, tampoco había personas con formación formal hasta que se van, de hecho César fue uno de los primeros que parte a Bolivia a educarse de manera formal con Judith, parte vaya Juan Pedro también, Pupa, Jaime, Marcelo, Bárbara, van a hacer su educación formal en la Escuela Nacional de Teatro en Bolivia. Entonces nosotros, los que somos parte de la Rueca, ninguno de nosotros era actor o actriz, ¿ya? De hecho César estudiaba psicología, yo historia, Juan Pedro historia, éramos todos de distintas áreas, pero teníamos una relación bien especial con el teatro y, como te digo, con el teatro orientado hacia el área social. Ya, entonces con el teatro, con las artes escénicas, el teatro y también con la música, ¿no? También Sí, estaba también con involucrada la música, la pintura. Sí, bueno, luego cada uno toma su rumbo. Yo me compré una casona acá en el Parque Lauca, una casa muy grande en donde vivimos mucho tiempo, varios acá juntos. Y se convierte en el centro de operaciones. De hecho, nosotros tenemos un espacio bien grande donde están nuestros equipos. Y claro, la Rueca comienza a abrir este espectro. En esos años, cuando yo entro en la Rueca, no entro en ninguna instancia como actriz. Yo hacía, me gustaba la literatura, ¿ya? Yo escribía poesía en esos años. Entonces yo estaba como a cargo más o menos del área de la poesía. Carlos, mi compañero, que también es uno de los fundadores de la Rueca, también músico autodidacta porque es ingeniero de profesión. Y comienza a abrir el espectro, ¿cierto?, a la música, a la literatura, a Juan Pedro pinta, y comenzamos a hacer varias cosas y tratamos de aglutinarlas en un evento. Por ejemplo, cuando hemos hecho festivales también hemos aprovechado la instancia para hacer exposiciones de cuadros de los sobre tela. Hemos tratado de llevar no solamente el teatro a los barrios, sino que también el arte. ¿Ya? Esa fue nuestra primera premisa, llevar el arte a los barrios, que la gente no estuviera desprovista de algo que es tan importante como la cultura, el arte y la educación. ¿Y cómo se contactaban directamente con los vecinos o se contactaban con las juntas vecinales? ¿Cómo organizaban las actividades artísticas ahí en el barrio? Bueno, hacíamos puerta a puerta y la gente va llegando. Bueno, acá en el Parque Lauca hay una dinámica bien especial que es donde hemos llevado la gran mayoría del tiempo, porque acá está mi casa. Cuando la gente ve algo, va.
como que tampoco necesita mucha invitación, ya, porque acá en el Parque Lauca siempre pasan cosas, siempre ensayan y es como súper activo. Entonces tampoco es como necesaria tanta invitación acá en el parque. Pero sí hacíamos puerta a puerta, en el diario también, ahí tenemos hartos recortes donde en el diario aparecía la información, que era como el medio de difusión masivo antes. Ahora están las redes sociales, pero antes en los medios de difusión masivo era el diario, los puerta a puerta, no sé más, pegábamos, hacíamos mucha pegatina de afiches también, incluso los afiches eran también una obra de arte, porque los afiches de la Rueca eran cuadros que pintaba Juan Pedro o a veces mi compañero Carlos, y bueno, algunos están en mi casa de los cuadros, las obras que luego se convertían en afiches, que teníamos una idea, ¿cierto? Decía Juan Pedro, Carlos, mira, esta es la idea, hacían un cuadro y luego se transformaba en afiche. Teníamos ahí nuestro publicista estrella, el Titi, José Ignacio Fonsalida, que es quien le daba vida un poco a la parte publicitaria de los afiches de la Rueca. Y así hacíamos la difusión. A veces nos costaba, en algún momento teníamos que realizar una obra porque había un proyecto de por medio con niños y niñas acá en el barrio. Y resulta que no teníamos niñas y niños. Ya habíamos hecho varios puerta a puerta y como que el barrio San José es un barrio muy antiguo, de gente bastante mayor. Y yo me contacto con Daldin Pinochet, que también estuvo trabajando con nosotros en un proyecto precioso. Hicimos una obra de la historia del barrio San José, pero en pequeñito, con niños y niñas, pero los niños y las niñas terminaron siendo nuestros hijos. Estaba mi hija que tenía como 5 años, mi sobrina, los hijos de la Daldin, los compañeritos y compañeritas de ellos, y así formamos un elenco, y fue una obra preciosa. Bueno, Daldin, ella tiene mucha llegada con los niños, una habilidad preciosa para trabajar con ellos, y fue algo muy bonito, que se hizo acá también en el parque. Y ahí estaban basadas en la historia, habían tenido que recopilar historias del barrio para ese montaje. Sí, años atrás habíamos hecho algo bastante similar, pero con adultos, y ahí trabajamos con Daniela Núñez, con César, Judy, Juan Pedro, los integrantes de la Rueca, y ahí conocimos a Ocarina. Eso tiene que haber sido como el año 2007 o 2008 quizás. Ocarina Murta, que hoy día es miembro, es directiva en realidad del colectivo La Rueca. Y hicimos una recopilación histórica del barrio, de cómo se forma este barrio y todos los hitos que ha tenido, porque ha tenido varias etapas, ¿ya? La llegada de la gente, que la mayoría son pampinos, también, también está conformado por familias afro, ¿ya? Le dimos también un fuerte impulso al tema que tiene que ver con el tiempo de la dictadura. Este barrio fue un barrio bastante reaccionario frente al régimen. Y la obra termina con lo que pasa hoy día, que tiene que ver con esta instalación de las drogas, ¿cierto? Y de los vicios que uno ve acá en el barrio. Y también fue una obra súper lúdica porque es un carro que César la dirigió, César el Pepa, un carro que es una micro, que está lleno de maletas y que viene de como 4 cuadras más allá y que viene acarreando a los pampinos hasta el parque. Entonces, cada uno de estos actores que conforman la Rueca en ese momento se hace cargo de una de las escenas. César se hace cargo de la llegada de los pampinos acá al barrio en este carro, en esta micro, ¿cierto? Con todos los niños arriba, una cosa muy maravillosa. Luego la parte del componente afro en el barrio se hace cargo Karina a través de una cosa más de danza-teatro. Todo lo que tiene que ver con el tema de la dictadura, me recuerdo que fue Daniela Núñez la que estaba a cargo de aquello, y todos cerraron con lo que está pasando hoy día, pero de una manera más bien positiva, con el tema del hip hop. Y claro, esas dos obras, como te digo, esta de adulto y la de niños, son en realidad lo mismo, pero una la hicimos con adultos y la otra la hicimos con niños. Yo me quedo con la de los niños. Sí. Uy, qué maravilloso trabajo. Y
qué pena que los vecinos, o sea, quienes no vivimos por ahí cerca, a lo mejor nos hemos perdido todo ese espectáculo. Yo me estaba imaginando lo que estabas narrando, la micro y todos esos sucesos maravillosos. No sé si ustedes pudieron filmar en aquel tiempo, a veces uno no dejaba mucho registro en aquella época, ¿no? No, mira, sabes que de eso tenemos una foto de un diario, porque esto fue el 2007 tal vez. Sí, porque yo llevaba muy poco tiempo en esta casa y claro, en ese tiempo el tema audiovisual no era tan fácil. No era tan Claro, fácil, en los teléfonos, no me no recuerdo se bien, pero usaba mucho, no, no eran como claro. los de ahora, ¿no? Tenemos bien poco registro, o sea, no hay nada grabado de aquello, fotografía probablemente ya, pero no, pues, las primeras cosas que nosotros hicimos con la rueca tenemos muy poco registro y lo que hay son cosas del diario o algunas fotografías que sacaron así como amigos que estuvieron presentes en algunos de los momentos, ¿no? Uh-huh. Una de las obras que hicieron en La Rueca ahí y que tú contabas, que te basaste en la obra que había hecho el dramaturgo y tu director allá en Santiago, y que hablaba de la colonización, ¿no? Estos españoles y del mundo territorial de los pueblos originarios. ¿Cómo fue esa experiencia aquí en Arica? Eh, bueno, esa yo creo que es mi obra más querida porque, claro, yo siempre he articulado mucho la historia y el teatro, claro, por mi profesión. Claro. Y yo soy muy respetuosa de los pueblos originarios y obviamente el pueblo tribal afrodescendiente. Entonces, yo escribí la obra recordando un poco, o sea, está la idea del profesor Sergio, pero los parlamentos son todos míos, porque yo no me acuerdo de los parlamentos de hace tantos años atrás. Entonces escribí los parlamentos y gran parte de la obra la fuimos haciendo en el ensayo, fueron apareciendo cosas, ¿cierto? Fue una creación bien colectiva. Yeah. Y creo que ahí fue súper importante la presencia de Juan Pedro Silva, porque tiene un humor bien especial. Entonces la obra estaba llena de sarcasmo. Era una obra muy sarcástica, pero muy real también, porque bueno, acá los personajes son una machi que hago yo, ¿cierto? Está una indígena del norte y un indígena del sur que es un Selknam. Entonces, dentro de estos personajes están provistos de ideas que nosotros tenemos de aquellos. Por ejemplo, la Machi es muy fuerte, muy aguerrida, en la que echa a los españoles, qué sé yo. El Selknam es como más pacífico y la música hecha para aquello está en concordancia con las personalidades de los personajes, ¿ya? Porque la Rueca, todas sus obras tienen música creada para, nunca utilizamos música envasada, siempre tuvimos músicos que estaban ocupados de aquello. Y una Aymara con su música especial y con un perfil un poco más bajo, diciendo que los Aymaras tengan un perfil más bajo, ¿ya? Sino que dentro de lo que la historia cuenta, ¿cierto? Que claro, el pueblo mapuche ha sido un poco más resistente, ¿cierto? Y los otros pueblos no. Y también habían españoles, había un cura, había un español así como más canchero y otro que era medio loquillo. Entonces, en realidad eran muy graciosos los personajes, ninguno de nosotros preparados pero en realidad la obra sacó muchos aplausos y fuimos nosotros a Lima con esa obra. Y bueno, luego termina esta obra con que el Amachi y el cura entran en una especie de guerra, pero ellos crecen y hicimos nosotros un muñeco de 4 metros, uno que era el Amachi y el otro que era el cura. Entonces desaparecen los personajes que soy yo y Juan Pedro, que era el cura, y aparecen dos monos, dos muñecones grandes de 4 metros que entran como en una danza de guerra. Y así más o menos termina esa obra. Creo, no había visto antes yo muñecos de 4 metros en Arica, creo que fuimos los primeros. Sí, Una sí, cosa, fue la primera obra así monumental, grandiosa, que utilizaba ese tipo de los armazones, los muñecos, era
toda una novedad para nosotros, claro. Misma cosa, un carro, bueno, también tuvimos una obra que se llamaba La Carta, fue otra de nuestras locuras, que yo creo que nosotros nomás la entendíamos, que fue una adaptación del libro Historias de Cronopios y Famas de Julio Cortázar, ese lo adapté yo, en donde está el Fama y el Cronopio con sus personalidades bastante antónimas, y ahí nosotros hicimos un carro, y la obra era monocromático porque todos los personajes, incluyendo los músicos, estaban vestidos de verde. No me recuerdo por qué estamos vestidos de verde, pero creo que dentro del libro las esperanzas son las que están verdes, no me recuerdo. Ajá. Y esa obra se movía, ya, porque las cosas pasaban en un carro, pero la gente tenía que seguirnos. Era una obra que no era estática, sino que pasaba algo y el carro iba avanzando, iban conversando, que se iban en un diálogo los personajes y el carro avanzaba. Y la gente no podía quedarse, no era de estar sentado en una butaca, entonces nos tenían que seguir. Y también fue una obra que tuvo bastante aceptación acá, y también la primera que utilizó un carro, ya, porque esa obra fue antes de la que te digo yo de La Pampa, ¿cierto? Porque fue el mismo carro que después lo transformamos en micro. Después creo que vi a Ikuni también con un carrito que escuché ayer a la Vero hablando aquello. Le vamos a pedir al Centro MB2 que tiene algunas fotos que nos vaya mostrando y ahí tú nos vas explicando, Carolina, porque siempre es bueno para el público, ¿cierto? Ir refrescando y las imágenes, y si están, vamos a poder conocer y disfrutar más de esas historias. Entonces, vamos poniendo las imágenes, por favor. Ahí están en preparación, ¿no? Mira, sí, ahí estamos preparando la escenografía, y creo que esa escenografía es de Los Españoles Llegaron Ya. Y la otra, aquí está Marco Esqueche, que es un afroperuano, y él vino acá a Arica a hacernos clases de danza afro, y también trajo un montaje, entonces ahí él está arreglando su escenografía, me parece. Y eso es mi casa, y ahí se ve el Parque Lauca antiguo, ya, ese es el tercer piso de mi casa en donde nosotros ensayábamos. Y qué hermosos los telones pintados por ustedes mismos, ¿no? Sí. Por el colectivo. Sí. Ahí hay un concierto de música navideño, parece. Sí. No, ese es el tercer festival de teatro en la población. Y bueno, esa es la compañía Titiritando, que lideraba César y hoy día está a cargo Judy, que son los festivales que nosotros realizamos. De hecho, tenemos uno pendiente que teníamos que haber hecho el año pasado, pero producto de la pandemia estamos viendo la forma, porque el espíritu del Festival de la Rueca es llevar el teatro al barrio, y no lo hemos querido hacer en línea porque seguimos aumentando la brecha entre quienes tienen conexión y quienes no. Claro. Y claro, esta es la compañía Titiritando, que venía de Bolivia a hacer su... Bueno, ahí está Juan Pedro, que también es un integrante que ha estado toda la vida en La Rueca, y ahí estamos en Comas. Ya ahí llevamos la obra. Comas es un barrio bastante popular en Lima. Ahí están en Lima. Estamos en Lima. ¿Ya? Y ese es el lugar donde se presentan las obras de teatro de todo el mundo. En ese año habían obras de Italia, de Canadá, y nosotros. Con la obra Los Españoles Llegaron Ya. Ya ahí estamos armando, diseñando los muñecones esto tiene que haber sido el año 2007, 2008. Y ahí está el cura y la machi, ¿cierto? Y bueno, todo esto lo hacíamos nosotros a pulso, los trajes, wow. Los trajes los hacía Griselda, que también fue integrante de La Rueca, y todo lo que es la soldadura, la creación de la escenografía la hace Carlos, mi compañero. En realidad él es el que diseña la escenografía, y el que compra los equipos de La Rueca, el que más experiencia tiene en el área escenográfica. Nosotros ambos estudiamos escenotecnia con Kenneth Orellana, creo que era. Orellana, sí. Claro, que estuvo acá en Arica, ambos, y estuvimos un par de meses estudiando con él escenotecnia. Y esta es la obra que te digo yo en chiquitito,
donde están los chiquititos ahí actuando y haciendo la historia del barrio San José, también en una de las canchas del Parque Lauca. Y esta obra estuvo dirigida por Dalvin Pinochet. Sí, la verdad, los niños bastante disciplinados, más que los adultos. Sí, ellos muy, muy conscientes de lo que están haciendo. De hecho, mi hija, que es una de las actrices que está ahí, todavía se acuerda, puesto que la música que tenía de Violeta Parra, y muy, muy acorde a las circunstancias y muy acorde a lo que nosotros queríamos entregar, en realidad, que tiene que ver un poco con las circunstancias sociales que se atraviesan en distintos puntos del país, o sea, un poco entregarle conciencia de clase, digámoslo como es, ¿ya? Creo que hasta el día de hoy los niños, bueno, eso soy yo, y al lado está Griselda, ahí está Cronopio y Fama. Yo hacía de Cronopio y Griselda hacía de Fama. Yo era la loca, ¿cierto? La que no tiene estructura, y Griselda era la Fama dentro del texto de Julio Cortázar. Y ahí está el elenco completo de la obra La Carta, se llamaba, que es basada en historia de Cronopio y Fama. Estamos, ahí está. Sí. Y bueno, ahí está el cronopio de la obra La Carta, ya, soy yo por el cronopio, que es muy distinto a mí, porque yo hacía de loca ahí, pero yo soy súper cuadrada, soy súper estructurada. Bueno, eso es lo bueno del teatro, pues. Claro. Esta es la obra, los españoles llegaron ya, bueno, está clarísimo que ahí está un español y el Selman, sí. Incluso los personajes hasta se parecen en la forma de ser. Esta es la crucifixión de la Machi, ¿cierto? Y del Selman por rebelarse a la iglesia española. Ya tiene mucha historia esta obra. Sí, esta la dimos en varias partes de Arica, ya en algunas plazas, acá en el parque, y también la dimos en el Teatro Municipal. Y con los muñecos grandes también ahí dentro del escenario, muñecos, afuera. Sí, con los muñecos adentro, sí. Este es uno de los españoles que era medio raro, ya, porque también queríamos desmitificar un poco la figura del español bien masculinizado, rudo, ya. No, pues, la desmitificamos a través de este personaje que lo hacía Jorge Morín, que él es periodista, no sé de qué medio, que llegó por casualidad a nosotros, y excelente actor, muy buen actor. Sí. Y bueno, acá está la obra en pequeñito, ahí está Daldim, que bueno, los grandes hicieron una micro, pero ellos que venían de las salitreras tenían esta micro que la confeccionó, creo que la hizo Carlos, ¿ya? Y la pintó otro integrante de La Rueca, que se llama David Sepúlveda, que también es profesor de historia, pero él es pintor, ¿ya? Y él también trabajó en el diseño de esto. Y ahí están los niños, ¿cierto? Actuando. ¿Ya? Qué lindo. Bueno, y atrás hay una escenografía que es un rompecabezas. Ya, si tú ves atrás, es un rompecabezas que ellos, a medida que iba avanzando la obra, iban armando el rompecabezas. Sí. Y se ven ahí los actores, los niños felices en su interpretación. Sí, la verdad es que ahí el logro de Dalvin fue maravilloso, porque en realidad la construcción de esa obra es puro juego, en realidad. Todo el tiempo estuvieron jugando. Ya no había que exigirle gran disciplina, ni tampoco había texto. Ya, porque como eran niños, ya son grandes ya, mi hija tiene 12 años. Ella ahí tenía como 4 o 5. Era sin texto, con música, ¿cierto? Creo que sí, detrás estábamos haciendo música Carlos y yo. Por lo tanto, era solamente acción. Y ella también era parte de los personajes de la obra, Dalvin, la directora de esa obra. Entonces era bien lúdico, y el montaje fue de esa forma, sí, ¿no? A través del uso del juego. Claro, era un juego, porque como te digo, la escenografía se fue armando en el trayecto de la obra, y era un rompecabezas que los niños iban armando, iban haciendo lo que tenían que hacer y ponían su pieza
hasta que se termina la obra y termina esto que es un barrio. Ya el rompecabezas es un barrio. Una cosa bien entretenida, bien entretenida. Y La Rueca, bueno, ya lo has dicho un poquito avanzado, estaba y ha organizado estos festivales, ¿no? Festivales Sí, de la comunidad ahí mismo, en el parque que tiene gradería, o sea, está hecho justamente para que el público, la gente conviva, se encuentre y pueda disfrutar y acercarse al arte en general, o el arte y el deporte se acerque a la comunidad. Fernando, hola. Sí, hola María Imperio, gracias por esa introducción. Precisamente venía con una pregunta para Carolina a propósito de lo que estás diciendo. Una de las iniciativas más grandes de Teatro La Rueca es el Festival de Teatro en la Población. Entonces me gustaría saber si pudieses, Carolina, hacernos quizás comentar desde el inicio qué año parte su festival. Ya nos comentaste que tienen una versión pendiente que se baja por la pandemia, pero quizás saber cuántas versiones han tenido, cómo ha sido el crecimiento de este encuentro quizás que nos puedas hacer como una línea histórica de tu encuentro para que podamos, quienes no hemos podido participar de mucho, yo he participado en algunos, creo que en tres he ido como público a verles. Y el Centro MB2, de hecho, en el 2016 fue colaborador de su festival sí, también. sí. Entonces, pero quizás para conocer más sobre la historia de este encuentro, ¿podrías quizás tú hacernos la línea de cuándo parten, cómo se han desarrollado, etcétera, por favor? Ya. Bueno, este festival, la primera versión fue el año 2008, ¿ya? Y tenía dos locaciones, ¿ya? Y fue pues, súper engorroso trasladar todo lo que había que trasladar y hacerlo dos veces. Entonces, una locación fue acá el parque y la otra locación fue el Colegio Da Vinci porque yo trabajaba ahí, ¿ya? Y claro, en un principio nuestro festival era ir moviéndose por varias poblaciones, pero en realidad el cuero no nos dio. Y decidimos dejarlo acá en el Parque Lauca. Entonces la primera versión fue el año 2008. No recuerdo las compañías, pero sí o sí tienen que haber venido las de Bolivia porque estaba nuestra sucursal allá, porque estaba Juan Pedro, Judy y César, que son miembros de la Rueca. Entonces traíamos siempre las compañías de Bolivia. El año 2012 fue la segunda versión, ¿ya? Y también hemos también trabajado con compañías de acá, ya no solamente desde otras partes, sino que también compañías de acá del norte. Eh, y no solo aparte como un festival de teatro, sino como la primera versión no se llamaba festival de teatro, se llamaba festival de artes, porque también tenía música. De hecho, la primera y la segunda versión tenía bandas musicales y también tenía exposición exposición de cuadros, ya de cuadros del colectivo cultural Tronco, que es como el hermano de la Rueca, ya, pero se dedica más que nada a todo el área audiovisual y ahí está a cargo Paola Contardo, que es una profesora de artes visuales. La tercera versión fue el año 2016, que creo yo que ha sido como la más grande, ahí también porque había más recursos, entonces trajimos con una compañía muy grande de Santiago, también de Bolivia, una compañía de La Serena que trajo una obra preciosa, la compañía El Carretón, y trajimos una mega banda ya, que hoy día la rompe en Lima, que son los Laya Sound System, que es una banda súper, bueno, ahora es súper importante esa banda en Santiago, perdón, en Lima. Y esa fue la última versión del festival y el año pasado teníamos que haber hecho la cuarta versión, pero por el tema de la pandemia, como yo te explicaba, para nosotros el espíritu es hacerlo en un barrio, ¿ya? Y hemos escogido este barrio porque nosotros vivimos acá, porque conocemos las improntas del barrio. Y dentro de los festivales nosotros también hemos hecho talleres. De hecho, como dice Fernando, estuvieron ustedes colaborándonos, entregando, por el tema de talleres, parece que o alguna compañía hizo talleres
porque también las compañías que vienen tienen también esa idea ya de colectividad, ya esa idea comunitaria. Entonces la compañía que viene y quiere hacer talleres a los artistas o a la gente que quiera participar de los talleres por el mismo precio, lo puede hacer. Y muchas compañías se motivan a esta instancia también a repartir con el conocimiento, porque acá en Arica hay mucha gente que nos gusta el teatro y que en algún momento hemos hecho teatro sin tener estudios. Yo no tengo estudios formales de teatro. Y en algún momento en la vida en Arica no había nadie que tuviera estudios formales de teatro. Toda la gran mayoría se tuvo que ir de acá. De hecho, quienes tienen estudios formales de teatro se fueron de Arica a estudiar afuera. Muchos se quedaron afuera. Entonces igual tuvimos una fuga de genios importante porque en algún momento no había nadie haciendo teatro acá, estaban todos afuera. De la Rueca se fueron 4, ya, no 3, ya los chiquillos que funcionaban Teatro Pella, se fue Bárbara y Marcelo también, se fue el Pupa, se fue la Pato, bueno, Fernando también se fue a estudiar afuera, la Daniela Núñez, que fue mi alumna del colegio, también se fue a estudiar afuera. Había muy poca gente acá, en algún momento hubo una cosa bien desierta en el teatro porque estaban todos preparándose. Yo siempre pensaba que cuando volvieran las cosas iban a cambiar, pero la verdad es que aparte de NB2, llegaron otras, bueno, llegó el carnavalón también, pero pensé que el impulso iba a ser un poco más grande. Esas son las ideas que yo tenía. Pensé en algún momento con todos los que se van, creo que iba a haber teatro en cualquier parte de Arica y creo que tampoco ha sido así. Ya no sé, quizás por un tema de recursos o porque lisa y llanamente no todos volvieron. ¿Ya? Precisamente, justo ahí quisiera aprovechar de preguntarte porque me gusta este punto que estás tocando y quizás saber tu opinión, porque además tú también trabajas en la academia, tú tienes, si no me equivoco, un doctorado en historia, ¿no? Magíster. Un magíster, perdón, magíster en historia, entonces trabajas en la academia, por lo tanto mi pregunta es, justo en ese punto particular que tú estás preguntando, o sea, que tú tocas, ¿por qué crees que, según tu visión, no sucede eso que tú esperabas que se realizara? Uy, en realidad hay un montón de factores. Hay un factor de que siento que el Estado no le da la importancia requerida y necesaria ni a las artes, ni a la cultura, ni a la educación. Vamos a partir por ahí. Creo que la pedagogía teatral debería ser ramo obligatorio, ¿ya? Creo que los profesores y profesoras tendrían que tener ramos de voz, de corporalidad. Yo lo estuve en el pedagógico, pero acá no. ¿Ya? Entonces, creo que la preparación no es buena, no es buena. Creo que la distribución de los recursos tampoco es equitativa, ¿ya? Y que tiene que ver con un tema político que no siempre le hace bien al arte y a la cultura, ¿ya? Sin ir más allá, por ejemplo, la Rueca, la gente cuando piensa en nosotros siempre piensa que somos comunistas. La única comunista en la Rueca soy yo. Ya, el resto no lo es. ¿Ya? Entonces, de una u otra manera, sobre todo en estos últimos tiempos, hemos sido bien vetados, vilipendiados, pero nosotros nos rearmamos. Yo no necesito fondos para vivir. O sea, yo lo lamento mucho por mis compañeros de artes que viven de esto y que no pueden vivir de esto. Yo no, pues yo soy profe, yo trabajo hace 11 años en la cárcel y trabajo hace 2 años en la carrera de Historia y Geografía en Antropología haciendo clases. Por lo tanto, yo no tengo problemas, pero sí me da mucha lata que Juan Pedro, por ejemplo, tenga que seguir viviendo en Bolivia, porque allá le va mucho mejor que acá. Que Ocarina, que es una de las miembros directivas de la Rueca, no siempre pueda sustentar su vida, porque ella es artista de profesión, la Oca estudió en la Chile. ¿Ya? Y creo que hay una especie de mezquindad. Y creo también que la visión del Estado, bueno, y que tiene que ver con la Constitución también, que estos es un producto, ¿cierto? La educación, el arte y la cultura es un producto que tiene que ser capitalizado. Y eso yo creo que es el principal problema de. Entonces,
no están los medios para poder subsistir de aquello. Y por eso que no está allí Arica lleno de arte, porque por ejemplo los que se quedaron mucho tiempo en Bolivia, porque allá les lleva mucho mejor. César y Judy volvieron acá porque César estaba enfermo y tuvo que venir a tratarse acá, pero ellos no se hubiesen venido porque allá les iba bastante mejor en Santa Cruz. Una cosa pasa con Juan Pedro. O no les pagan, ahí yo veo a veces los descargos de algunas personas del arte, que pasa mucho tiempo y no les pagan sus sueldos. Entonces, ¿qué profesional merece ese trato? O sea, si hiciste tu pega, tienen que pagarte como corresponde. Entonces yo creo que de una u otra manera la gente se va desincentivando a trabajar en esto y pasa que comienza este desierto artístico que yo he visto harto acá, o no sé, la rueca para funcionar ya tiene equipo, qué sé yo, pero yo no podría financiar los sueldos de mis compañeros. Entonces necesitamos, claro, pues, para parar el festival necesitamos un fondo, ¿cierto? No podría traer a ninguna compañía de afuera, pues yo de dónde, no podría. Necesitamos los fondos. Y bueno, la rueca por lo menos tiene ese espíritu. Y puedo decir bien conscientemente que nosotros no ganamos nada nunca con los festivales, ni Carlos ni yo. Todo lo escribimos siempre para poder traer a nuestras compañías, pagarles bien, porque la rueca les paga muy bien a las compañías y paga por todos los servicios, que nada es favor, porque es el otro tema que es un problema en Chile, que el artista tiene que hacer favores. O sea, por favor, anda a tocar allá, ¿por qué no te armáis una obrita acá, pero no tengo plata, te pago un sanguchito? Eso a mí me parece nefasto, porque no corresponde, porque es su pega, su trabajo, su profesión. Y yo creo que ahí radica el problema de que no estemos llenos de arte acá en Arica, porque es muy mal pagado, mal visto, más o menos como la pega los profes, ya, pero nosotros nos pagan el sueldo, pero a veces a los compañeros artistas le piden favores, oye, ¿sabes que necesito a alguien que vaya a bailar? ¿Por qué no vaya a mi colegio, qué sé yo, como favor? Pero es su trabajo, pues, y no corresponde, o te pago en 4 meses más, y bueno, en esos 3 meses que no comen, no pagan el arriendo. Eso para mí es un problema, pero es un problema que tiene que ver con la estructura de este país, ¿ya? Con una estructura política, con una estructura económica. Absolutamente. De hecho, he estado todo el tiempo pensando, el punto que tocas tiene que ver con el sistema de producción que tiene el teatro en esta ciudad. Bueno, lo tienen todos los países en general, en Chile particularmente, pero en Arica además, eso pensaba, ¿por qué? Porque tú cuando dices, me hace mucho sentido cuando dices, yo esperaba que esto fuese aún más, por supuesto, porque imaginamos que muchos nos vamos a estudiar, muchos volvemos, hay un capital intelectual que está trabajado, ¿no? Precisamente para poder fomentar ese desarrollo del cual tú esperabas, y cuando llega el momento de hacerlo, sucede que no están los recursos para poder financiar o para poder solventar ese espacio que sería necesario para seguir con la efervescencia, porque yo además recuerdo, yo en el 2008, en el 2007, creo que entre el 2002 y el 2007, siendo ávido a las artes escénicas, me gustaba ir a ver obras de teatro, circo, etcétera. Recuerdo la efervescencia que había en Arica en ese momento, en esos 5 años que yo estaba entre el segundo medio y que volví de mi intercambio en Suiza. Me acuerdo de haber visto muchas cosas en Arica, bueno, los titiariqueños, a ustedes La Rueca, Teatro Pella, muchas cosas, y que era muy interesante ir a la playa y ver las funciones, etcétera. Y claro, esa efervescencia de algún modo, siento yo que entre el 2008 y el 2012-13 bajó un poco. No era lo mismo cuando yo igual puede ser que estaba un poco más lejos, pero tampoco lo veía tan efervescente como cuando era más chico, por decirlo de algún modo. Y pienso que también la instalación de los fondos de cultura, de alguna manera, si bien viene a ayudarnos para poder solventar las cosas que queremos hacer, tal y como tú estabas diciendo, también juega por el otro lado la complicación de que cuando no está el fondo tenemos el problema de la producción, cómo solventamos lo que queremos hacer durante el año si no tenemos ese fondo, porque el sistema oficial nos está diciendo que hay que hacerlo con esta plata y después ya no hay más, ya no hay cómo llegar a esos apoyos. Entonces, claro, entiendo muy bien lo que dice y me hace mucho sentido además. Una forma de repensar quizás el sistema de producción artístico, ni siquiera solo teatral, artístico local, que podría ser más cercano, incluso si es muy chica esta ciudad, como para que sea industrial en el sentido como de una capital, por ejemplo.
Sí, ahí, bueno, disculpe, pero es que me hizo mucho sentido Sí, sí, lo que sí, estabas sí. diciendo, me dejó pensando. Carolina, entonces, 4 encuentros ha tenido la Rueca, O sea, está no, pendiente el 3, cuarto, ¿no? está Sí, pendiente el cuarto. el cuarto. Está ¿Hay alguna pendiente. estrategia a futuro para poder sacar adelante esta cuarta versión? Sí, bueno, hemos estado, la verdad, reuniones, aparte de reuniones, reuniones en disgregar el festival, no, porque siempre el festival era viernes, sábado, domingo, en disgregarlo para no tener aglomeración de compañías, porque la compañía de Santiago tiene 11 integrantes, que es una compañía bien grande en Santiago que vino también en la versión anterior, y partir por lo local, porque hay una compañía de Arica, como no hay que trasladar a nadie, esa compañía con el Oscar Zimmerman, que es uno de los que está contratado también para este festival, y como él es solo, entonces hacer esa primera así como en 2 o 3 versiones, para no hacerla toda achoclonada un fin de semana, entonces un sábado, un viernes, hacer una presentación, y es como la primera versión de la cuarta versión, ya Como luego un traer otra ciclo. compañía, claro, como en ciclos de festival, después en otra fecha, cuando no haya tantas complicaciones, no estemos en cuarentena, traer la compañía de Grande Santiago, hacerla, y luego terminar con otra compañía que viene de Serena, ¿ya? Pero en eso hemos estado pensando, y bueno, tenemos que hacer una serie de readecuaciones, porque tenía talleres para la gente, pero no podemos hacer talleres por el tema de la cercanía, sobre todo que era para niños, y tenemos que reinvertir ese dinero en cosas sanitarias, mascarillas para los niños, en la delimitación del espacio, en pediluvios, en gente, contratar personal para que esté constantemente separada. Los niños son niños, uno no los puede amarrar, ¿ya? Entonces, el personal que esté ahí en el espacio del público, controlando para que los niños o sea, lo que nosotros queremos hacer espacios por familia, ya con una distancia, y que la familia esté en ese espacio y que de ahí no se mueva. Porque Como tampoco un queremos palco, hacer, una especie de palco. claro, claro, porque tampoco queremos ser responsables de contagios masivos, menos con niños. O sea, yo soy de las mamás que no va a mandar a los niños a la escuela, entonces también le tengo un poco de resquemor, y ha sido lo que ha frenado un poco aquello, ¿no? Pero esa es la idea que tenemos, hacerlo por ciclos, por etapas. Pero como Ojalá que hemos sea estado en posible. cuarentena, sí, pues. Tenemos hasta octubre, porque con estas prórrogas que dio el ministerio, tenemos hasta octubre. Qué maravilloso, o sea, felicidades por eso y ojalá, yo personalmente les deseo todo el éxito, ojalá que salga, necesitamos que haya teatro en todas partes, o sea, como hablábamos, mientras más teatro haya en distintos lugares, más cercana está la gente, más sensible a nuestro arte, por lo tanto, ojalá que las instancias sigan subiendo y no bajando precisamente por la pandemia que nos tiene a todos los artistas escénicos tan complicados el día de hoy. Carolina, quiero leerte algunos comentarios que nos han llegado en Facebook. Dice Juan Díaz Fleming, felicitaciones Carolina. Wow. Una visita ilustre tenemos. Seguida de otra visita ilustre, Marcela Ramos Pizarro dice, qué lindas instancias. Para mí fue una de las cosas más lindas del 2020, porque también fue nuestra invitada en poner en valor en el primer ciclo, con ella cerramos nuestro primer ciclo de mujeres. Luego dice Juan Pedro Montefinale, bien ahí Carolina, aguante la rueca, abrazotes. Andrés Uvilla Montoya nos dice históricos y multifacéticos por la rueca. Y luego dice Juan Pedro Montefinale, gran artista integral. Mario Treyer, gran profesor de historia, nos dice moviendo la cultura. Saludos, profesor Mario. Elcira Verdugo, gran seguidora de las actividades culturales de Arica, yo diría que la público oficial de los eventos culturales ariqueños, dice, gracias Carolina por el teatro en tu quehacer y por reconocer la presencia afrodescendiente y el trabajo de memoria cultural de nuestro Chile. Continúa Mario Treguer diciendo, cuando se rescatan las diferentes culturas de Chile, se está recreando la historia, nuestra verdadera historia. Claro que sí. Bueno, es el trabajo que ha comentado Carolina con su desarrollo en la Rueca en estos 20 años. Diego Navarrete nos dice, qué gusto escucharla, profe. Muy importante su rol pedagógico vinculando la historia con las artes. Saludos. Un abrazo a Diego también, con mucho entusiasmo por las artes escénicas. Andrés Uvilla nos dice, vamos por esa facultad de artes en la Universidad de Tarapacá.
Wow, ese sería un gran desafío. Tú que estás dentro de la Universidad, Carolina, lo debes saber mejor que nadie, ¿no? Difícil. No. No, por lo pronto está difícil. Bueno, y Luis Carlos Cedeño nos dice, hola, eso en muchas partes del mundo, soy licenciado en artes de Venezuela y es la misma historia, toman el trabajo como un amiguismo, claro. Entonces, como decíamos, pasa en todas partes con los artistas, siempre estamos ahí en la última parte. Como ya vamos llegando hacia el final de la entrevista, Carolina, no quisiera dejar pasar esta oportunidad porque si bien poner en valor habla sobre el teatro y nos hemos estado enfocando en tu carrera en el teatro, tú también tienes una parte importante como activista sobre del pueblo tribal afrodescendiente. Por lo tanto, me gustaría que pudieses hablarnos sobre tu participación en Luanda y sobre lo que estás haciendo actualmente. Bueno, yo soy afrodescendiente, como le comentaba a María Imperio, por línea paterna, ¿ya? Eh, pero yo me redescubro acá en Arica, los afro que vivíamos en otras partes no sabíamos que éramos afro, éramos distintos nomás, pero en la familia uno no se autocuestiona si es más negro o más blanco que el vecino. Acá yo me redescubrí entrando a Oro Negro, ¿cierto? Ahí fui presidenta en la comparsa Oro Negro y entré en realidad por un interés investigativo, pero terminé bailando y terminé hasta siendo reina de un año de El la carnaval. comparsa del carnaval. Y a partir del 2012 yo me integro a la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda, donde en realidad yo ahí desarrollo un rol más político, ¿cierto? Y obviamente de rescate histórico, trabajando mucho el tema de las resistencias de las mujeres negras en Arica, ¿ya? De hecho, con la colectiva Luanda sacamos un libro que lo escribió Camila Rivera, abogada, afrodescendiente, y yo, donde ahí relevamos la presencia de las mujeres afrodescendientes y su rol en cuanto a resistencia en la historia y también en la actualidad como movimiento político y social y cultural afro. Eh, para mí es súper importante todos los momentos que está viviendo el pueblo tribal. Hoy día tenemos una lista, ¿cierto? Porque también, al igual que los pueblos originarios, también hemos sido muy humillados, ¿sabes? De no ser reconocido, no tener escaño, no estar, simplemente no existir. Entonces la lucha ha sido una lucha bastante ferviente y las artes también nos han acompañado, porque claramente, de no ser por las comparsas, la visibilización sería mucho menor. Las comparsas han sido quienes han estado acompañando esto y la gente reconoce al pueblo tribal afrodescendiente en primera instancia, no por su lucha política, sino por el arte, por los tambores, por el baile, ¿cierto? Y por el rescate, algunas festividades. De hecho, en una festividad invité a Fernando a ser rey mago, no sé si lo recuerdan. Ya, En el 2011, en el 2011. sí, para Pascua de Negro fue uno de nuestros reyes magos junto al Jaime y Juan Pedro. Y bueno, el amiguismo, porque tampoco le pagamos. Pero ¿Ya? debo decir que el chocolate caliente y el pan de Pascua lo disfruté, pero mucho, mucho. Hasta el día de hoy hablamos de eso. Es que los negros y negras cocinamos bien, no en mi caso, pero el resto sí. ¿Ya? Eh, y bueno, hoy día también vimos una obra que se estrenó hace poco, La Olla, que también toca la temática, y bueno, tú, Fernando, hace un par de años también tocaste la temática, entonces eso de una otra manera, el arte también sigue visibilizando a nuestro pueblo, entonces eso es súper importante, por eso es que yo siempre veo el arte como algo transversal, que puede estar en cualquier área, en el área social, en el área educacional, ¿cierto? En el área política, no son cosas sesgadas. Lamentablemente, el arte se ve como siempre como el pariente pobre, en donde ninguna mamá, ningún papá quiere que su hijo se dedique al arte. Todos los papás sueñan que su hijo sea médico, arquitecto o ingeniero, ¿ya? Ni pensar que ya el niño va a ser profesor, pobrecito, va a sufrir toda la vida. Entonces yo creo que cuando se les comienza a dar una vuelta a la significancia, a las ciencias sociales en general y al arte, creo que el mundo va a ser distinto, porque el arte comunitario en sí fomenta una serie de herramientas, ¿cierto? Desarrolla un pensamiento crítico, una actitud crítica frente a las desigualdades, una entrega de conciencia social, ya es una herramienta de transformación social. Creo que es necesario ya esa alianza entre la comunidad y el teatro.
el barrio tiene que ser esa unidad mínima de transformación social. Y es lo que hemos hecho con la Rueca en el caso del barrio San José, ¿cierto? Entonces, para mí y para nuestro colectivo es fundamental esa articulación que debe haber entre los procesos artísticos y también los procesos políticos para poder desarrollar un arte comunitario crítico. Ya creo que eso es fundamental, porque el teatro no es solamente algo que se ve, hay una preparación grande detrás donde el que vea y el que lo hace se va a favorecer en la empatía, la sensibilidad, la escucha activa, la comunicación verbal y no verbal. Se le va a permitir visibilizar normas, valores y costumbres que de una u otra manera se esconden detrás de todas las prácticas cotidianas, ¿ya? Y ahí nosotros, como la Rueca, sin saberlo, yo después con los años comprendí que finalmente lo que estábamos haciendo un poco era el teatro del oprimido, porque estábamos sacando a relucir todo esto que les estoy comentando, todo ese sistema que te oprime ya, lo estás transformando en arte, en teatro, de una manera casi terapéutica. ¿Ya? Entonces, creo que debería dársele una vuelta hacia allá. Hace rato que yo no veo arte, teatro social o teatro político, que desde mi perspectiva es súper importante por lo que involucra más allá. Carolina, tú como profesora, como investigadora, también haces clases en el centro penitenciario, ¿no? Sí. ¿Y cómo es tu rol ahí, aparte de hacer clases? ¿Hay alguna relación donde tú involucras el arte o esta mujer tan luchadora, tan inquieta en tu rol allá? Sinceramente poco, porque tampoco se nos permite tanto. Ya sí llevo alguna, por ejemplo, sí dentro de alguna de las versiones del festival llevamos una de las obras a la cárcel, que era una obra pintada para la cárcel porque eran unas personas que eran animales que estaban en unas celdas. Ya, entonces la llevamos para allá y fue grandioso, o sea, los internos lo agradecieron. El año pasado, el año antepasado, en un proyecto del Centro Ducaruta, que tenía que ver con una investigación en realidad con la temática de género, sí fue Paula Gallardo, hacer una danza a las mujeres. Entonces sí, busco alguna estrategia que me permita incorporar el arte en las clases o en alguna instancia. Siempre busco la estrategia, ya, pero es difícil, no es tan fácil, además que entrar a la cárcel tampoco es tan fácil, ¿ya? Pero sí Claro. me he preocupado de llevar obras de teatro, una que otra danza, sí me he preocupado de eso, y en este momento soy la única, ya no es tan fácil, pero Claro. está presente por lo menos en los estudiantes de nuestro liceo. Qué bueno, qué buena gestión esa, Carolina. Imperio, disculpa. Sí, te quiero preguntar sobre la asesoría histórica y artística que hiciste con la compañía Teatro Banda, Trío Banda. Trío Cuéntanos Teatro de eso. Banda. Bueno, ella es una compañía, pero tremenda compañía Claro. ya. A través de James Aneta se contactaron conmigo porque creo que él trabajó con ellos en la obra Las 7 vidas de Tónica Lugar. Entonces se contactaron conmigo por el tema de una obra que ellos iban a montar que se llama Afrochileno, que la dieron incluso en Europa. Entonces, como historiadora y como afrodescendiente, estuve trabajando con ellos en cuanto a la historia del pueblo afrodescendiente. Fui a Santiago a ver sus ensayos y todo lo que yo creía que era importante incorporar dentro de la obra, porque claro, a veces con muy buenas intenciones los artistas tratan de relevar algo, pero a las comunidades les molesta, ya porque hay algo que no Claro. está bien, ¿cierto? Entonces, yo valoro mucho que estos chicos hayan incorporado la visión de una afrodescendiente ya dentro del trabajo que ellos realizaron y vinieron en 2 oportunidades a Carica a presentar la obra. Y entonces has seguido con tu trabajo de historiadora, de recopiladora, y en función de esta comunidad. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú esta
Arica, que siempre ha sido multicultural, más todos nuestros hermanos más al norte de Perú y de Bolivia que han estado llegando. ¿Cómo ves esta Arica tan colorida en los próximos años en relación a la comunidad y al arte? Creo que es súper necesario abrir un poco la frontera, ya, bueno, no en este momento, pero abrir un poco la frontera en el sentido de circular más. O sea, tenemos acá un espacio trifronterizo súper importante y en donde tampoco hay mucha confluencia de arte, donde podamos mostrarnos mutuamente. Creo que está faltando un poco eso. Dentro de mi rol como historiadora, yo me alejé, no del teatro, o sea, hacer teatro sí, ya, pero claro, uno las puede hacer todas. En este momento yo estoy más, o sea, muy metida en el tema de la ciencia, ¿cierto? De la academia, ¿cierto? Rescatando eh, sobre todo el tema y las vivencias, ¿cierto? Y las historias del pueblo afrodescendiente, porque es necesario relevar aquello que fue ocultado sistemáticamente. Y bueno, ahora estoy a puertas también de dar un examen de grado, un magíster en filosofía, entonces estoy como bien ocupada de mi formación, pero nunca me alejo de lo que yo considero que es necesario y que tiene que ver, o sea, todo lo que yo realizo siempre está orientado hacia la educación comunitaria, hacia el arte comunitario. Todo eso yo siempre busco una manera, un mecanismo de vertirlo en la calle, de vertirlo en los salones de clases, de vertirlo en la educación de mis hijos, de mi hijo y mi hija, porque creo que nosotros somos seres humanos holísticos, que no necesariamente somos o de ciencia, o de arte, o de ciencia, o de la historia, de la filosofía, sino que tiene que haber un punto de inflexión en donde seamos capaces de hacer confluir todo en un ser humano holístico. Entonces, cada vez que yo tomo una determinación de estudiar esto o lo otro, siempre estoy pensando cómo llevar eso o a la calle o aquella hermosa posibilidad que tienen mis hijos de estar en una buena escuela, de tener todos los libros que quieran, que esa misma hermosa posibilidad tengan los niños de la escuela al lado, los niños del parque. Y con la Rueca hemos trabajado en eso. De hecho, hicimos una biblioteca comunitaria en la Casa Chileno-Belga, pero producto de la institucionalidad, esa casa no es de nadie, ¿cierto? Entonces no tiene como dato, la DIVAP no pudo hacer la entrega importante de computadores más libros por no tener un espacio de administración para los niños y las niñas del barrio. Entonces ahí uno dice, pucha, hicimos la inauguración de la biblioteca, los vecinos donaron libros y ahí quedó. ¿Por qué? Porque faltaba un papelito que dijera que teníamos la autorización de la casa, la casa Chileno-Belga tiene su dueño en Bélgica, ¿ya? Entonces, sentimos que vamos dando pasos y a veces retrocedemos porque hay un sistema que no lo permite y es súper complejo, es súper tremendamente complicado. O a veces hay fondos que te piden una cantidad de plata en garantía. Bueno, en el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso de la acción, a nosotros siempre yo en realidad, porque claro, yo trabajo, he tenido siempre para respaldar eso, pero con ellos hay un montón de gente que está conmigo trabajando y que yo siempre pienso, o sea, ellos no podrían postular y qué pena. Me da mucha lata, porque claro, no hay un respaldo económico que le permite. Entonces uno ve, claro, todo esto es un sistema capitalista que no te deja avanzar y que no deja que las personas se puedan desarrollar de manera holística, de manera comunitaria, de manera artística, con una buena educación. Y yo creo que ahí los gestores culturales y los artistas tenemos que hacer una mancomunal, ya, o unirnos, ¿cierto? Para trabajar en aquello, porque a veces uno ve también rencillas, uno ve una especie de competencia y no lo juzgo, porque hay que alimentarse, hay que vivir, y está la competencia por el fondo. ¿Ya? Yo no lo voy a juzgar, pero sí creo que las mezquindades dentro del mundo del arte deberían comenzar a desaparecer.
Creo que es súper importante eso, en donde podamos articular de manera mancomunada, y los que tienen más, dar un paso al costado, los que tenemos más, dar un paso al costado, porque yo tengo mi trabajo, ¿cierto? Y cuando la rueca se gana algo, toda la plata va para mis compañeros que viven de esto. Yo creo que eso es súper importante, empezar a hacer ese razonamiento. Yo creo que ahí las cosas van a cambiar. Como era antes, cuando tú hablas, Fernando, de esa época de antes, sabes que nadie tenía plata, no había plata. Lo hacíamos todo por amor al arte. Ay, Estábamos qué en las bueno que lo calles, dijiste tú. sí, no había plata y todo era por amor al arte, pero éramos todos estudiantes. Hoy día esos estudiantes tenemos familia, ese es el tema. Y por eso andábamos dando jugo en la calle y éramos tan prendidos, porque no había plata. Hoy día hay más plata que antes, fíjate. Hoy día hay más fondos que antes. Y hay más Un poco se acceso a lleva los mi recursos. reflexión. Así es. Antes no había plata, pero éramos tan prendidos que por eso estábamos en la calle dándolo todo, pero claro, llega un momento en que sabéis que no podéis seguir así. Hay que pagar cuentas, hay que mantener niños, en mi caso con Carlos tenemos dos, entonces no es tan fácil. Y también que hay una cosa que a mí siempre me ha molestado mucho, es olvidarse del más antiguo. Por ejemplo, don Gastón siempre es nuestro maestro de ceremonia en los festivales de la Rueca, porque no hay una voz como la de don Gastón. ¿Ya? Verónica Sorzano, creo que fue nuestra maestra de ceremonia con un personaje de una española que hace ella en los 10 años de la Rueca. Entonces nosotros siempre relevamos a aquellos de antes, que nos hicieron el camino, que nos cimentaron el camino, y que nosotros tenemos que también aprender a valorar y a relevar qué es lo que están haciendo ustedes ahora, invitándonos a nosotros, los viejos más o menos perdidos, ya. Y es bueno, pues bueno que también las nuevas generaciones sepan de dónde nace un poco. No digo que el teatro haya nacido conmigo, habían otros antes, pero esta competencia tecnológica hace que los más viejos se han ido quedando atrás y que hoy día no sepan postular algunos fondos, que hoy día no conozcan el mercado público, y eso también es un poco responsabilidad de nosotros de no incorporarlos, ¿cierto? Y de no tenderles la mano. Yo creo que por ahí va la cosa. Con la Rueca hemos, por lo menos con don Gastón y con la Vero, con Dalvin, siempre hemos tratado de tender la mano y de estar ahí. Mucha gente nació acá en la Rueca. Angel, por ejemplo, Angel Baltra, que es tremenda música, fue mi alumna. Ya nace ahí. Y la Rueca ha pasado un montón de gente, un montón de gente. Pero siempre queremos como darle la mano al otro, evitar las mezquindades, ser justo, ¿ya? Ser justo. Qué lindo, Carolina. Creo que con esas palabras estamos perfectos para poder cerrar esta entrevista porque sí, muy, muy bonito como lo articulas y finalmente esa consigna, ¿no? Para mantener la acción artística y no solo artística, sino que social y por consecuencia política. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Carolina, en esta entrevista. Te deseo lo mejor a ti y a la Rueca y espero que la próxima versión, la cuarta versión de su festival pueda ser en 2021 de la forma en la que puedan hacerla, pero que se haga, la necesitamos y nos veremos, ojalá pronto, somos vecinos finalmente. Sí, sí, sí. Eh, Carolina, bueno, yo agradecerte a ti, a Carlos, a todo el equipo de La Rueca que está en diferentes partes, y porque ustedes son un ejemplo, ¿no? De trabajo, de irse por el lado más difícil. El hecho, como cuando tú decías, no queríamos hacer el festival en varias sedes, en varios barrios, pero la práctica es difícil. Pero ustedes aún así, no sé, llevaban los tremendos muñecos, armaban, en fin, todo el trabajo que involucra, aunque sean 15, 20 personas, o tal vez mucho menos, es irse por el camino difícil, pero es porque los mueve el amor por la comunidad, por el bien común, el bien mayor, ¿no? Como sería la filosofía que decía Sócrates, y porque el arte, sabemos que el arte nos hace bien a los seres humanos y a través de esa herramienta podemos unirnos, mejorar como seres humanos y como sociedad.
Así es que agradecerte por toda tu entrega, toda la Rueca, que sigue trabajando, esta tremenda mujer tan inteligente, tan capaz, con esta actitud crítica y que sigues aportando. Así que solamente agradecerte y qué bueno que esta entrevista va a quedar ahí colgada para que mucha gente la pueda ver, estudiantes, jóvenes, y sepan de todo el trabajo de ustedes. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por la instancia y por relevar los personajes que han estado muy presentes en la historia del teatro ariqueño. Muchas gracias. Gracias. Que tengan bonita tarde a todas y todos quienes nos ven por la página de Facebook Live del Centro MB2. Gracias también, que tengan buenas tardes y nos vemos la próxima semana con Andrés de tripulante del laboratorio y Gastón Herrera para cerrar nuestro ciclo. Así que nos encontramos el próximo fin de semana. Muchas gracias. Chao.